Quiero en esta noche hablar con usted acerca de un tema, pero que es bien medular y que lo va a seguir siendo por el resto de nuestros días, que es la humildad como requisito para vivir la vida de Dios. La humildad como requisito para vivir la vida de Dios. Quiero introducirme de la siguiente manera. La humildad es un atributo fundamental para todo aquel que desea vivir conforme a los principios de Dios. Es en un mundo que exalta el orgullo y la autosuficiencia, la humildad se presenta como una virtud contracultural que nos permite reconocer nuestra dependencia total de Dios. No podemos experimentar la plenitud de su vida mientras estemos llenos de nosotros mismos. Al rendirnos y vaciarnos, damos lugar para que su vida y propósito se manifiesten en nosotros. En Santiago 4:10, el apóstol Santiago, el pastor Santiago nos dice lo siguiente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos, sean humildes. La humildad nos permite reconocer nuestra posición delante de Dios. Por eso dice, humillaos delante del Señor. O sea, en el rostro del Señor, pecho en tierra, corazón al piso, rostro al suelo. Reconociendo, en primer lugar, nuestra posición delante de Dios. La verdadera humildad comienza cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Aunque somos hijos, somos sus amados hijos, no olvidemos que Él es un Padre, pero que también Él es el Dios, el creador de todo el universo, lo visible y lo no visible, incluyendo nuestras vidas. Entonces es importante que podamos reconocer quién es Dios y también quiénes somos nosotros en relación con Él. Reconocer que Él es santo, soberano y sobre todo y todopoderoso nos lleva a adoptar una postura de reverencia y sumisión, sin perder identidad de hijo. Sigue siendo nuestro Padre, pero Él es el todopoderoso, el soberano, el santo. En Isaías 57:15, el profeta nos recuerda lo siguiente: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito de humilde de espíritu, con el contrito y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Entonces, esto nos indica que el Todopoderoso, que está en lo alto, solamente habita con el que es humilde y con un corazón contrito ante Él. Esto es importante conocerlo, que Dios no anda habitando en todo lugar. Dios habita donde hay humildad de corazón. Tanto así que aún Él mora dentro de nosotros, es el resultado de nuestra dependencia de Dios por la situación en la que nosotros nos encontramos, muertos en delitos y pecados, y que nos hizo reconocer que necesitábamos de un Salvador. Nuestro grado de humildad en decir no podemos hacer nada, no podemos morir por nosotros mismos, ni por más que lo hagamos bien, vamos a llenar las demandas del soberano Dios, y eso nos llevó a la realidad de humillarnos ante la majestuosa presencia y obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder entonces recibir como el regalo la salvación y muchas otras cosas más que nos ha entregado cuando le recibimos. Así que es importante que recordemos este escrito en Isaías 57:15, donde dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo.
Yo habito en lo alto y santo, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los contritos. Definitivamente que esto nos enseña que Dios se acerca y actúa en favor o a favor de aquellos que realmente son humildes, mientras que el orgulloso o el orgullo nos aleja totalmente de la manifestación de las cosas de Dios o también de su presencia. Reconocer nuestra necesidad constante de su gracia es el primer paso para experimentar su vida abundante. Jamás olvide eso. Todo el que se acerca a Dios dice que debe creer que Él existe y que Él es real y que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia, pero también en humildad. Cuando usted busca a alguien es porque reconoce que esa persona es importante para usted. Y eso le hace hacer lo posible o lo imposible para encontrarlo. Eso es humildad. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta palabra gracia es una palabra caris, creo que se llama, en griego, y tiene mucho significado. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Gracia es capacidad, habilidad, habilitación de Dios. Se puede entender como bendición, provisión, sanidad, liberación, prosperidad, sabiduría, entendimiento y muchas otras cosas que Dios nos ha dado a través de su amor y de su bondad, de gracia, a pura gracia. Pero dice que solamente pueden accesar a la gracia de Dios los que son humildes. Un humilde es aquel que reconoce que no puede hacer absolutamente nada sin la intervención divina. El orgullo endurece el corazón y lo cierra de las bendiciones de Dios o de las manifestaciones de las bendiciones de Dios, o en otras palabras también podemos decir que no permite que la gracia de Dios se manifieste. Mientras que la humildad lo ablanda y lo prepara para recibir todo el favor de Dios. Pensemos en un ejemplo del fariseo y el publicano cuando Jesús nos habla acerca de de dos hombres que estaban orando. Los dos estaban en necesidad, los dos estaban prácticamente apelando a la presencia de Dios. Sin embargo, el fariseo, lleno de orgullo, justificó su propia justicia y menospreció al publicano, mientras que este último, o sea, el publicano, con un corazón humilde, pidió misericordia a Dios. El resultado, Jesús declaró que fue el publicano quien salió justificado versus la elocuencia o la oratoria de aquel hombre, el fariseo, del cual a través de su oratoria mostraba orgullo y desprecio por aquel otro hombre que estaba necesitado, que solamente se atribuía su condición y una urgencia de necesitar a Dios en su vida. Y la Biblia nos enseña que en esta historia que Jesús relata, el mismo Señor declara que fue el publicano quien salió justificado, no otra persona. La humildad no solo nos permite recibir la gracia salvadora de Dios, sino que también la humildad activa los beneficios de la gracia, salvándote continuamente ahora en todos los trazos de tu vida, de tu alma y situaciones que vas a vivir por el resto de tus días hasta que Cristo venga o tú decidas partir al cielo. Una vez más, repito esta línea. La humildad no solo permite recibir la gracia salvadora de Dios, sino también su gracia diaria, continua, consecuente. Su fuerza, dirección y provisión para cada desafío de la vida, en el año, en el mes, en la hora, en el segundo o en la situación en la que te encuentres hoy,
Si hay humildad en el corazón para haber sido salvo de ir al infierno, pues esa misma humildad activará la gracia a favor tuyo para poder ayudarte en el día de hoy. Sin esta actitud, llamada humildad, nos convertimos en recipientes cerrados, herméticos, que no pueden ser llenados o no pueden ser las vasijas que el Espíritu Santo quiere usar para manifestar su poder a favor nuestro. Por lo tanto, mientras más dependemos de Dios, y no solamente como algo conceptual, sí, o algo efímero o intangible, sino con una realidad continua, una realidad, diríamos nosotros, sustancial, donde usted literalmente necesita o proyecta esa necesidad a través de una desesperación. Puedo llamarlo de esa manera, como una desesperación por una urgente visitación de Dios en el área donde usted está sintiendo debilidad o contrariedad. Ese estado de desesperación que lo lleva a orar, a buscar a Dios, se llama humildad. Y ese estado de humildad que le lleva a desesperarse por usted encontrar reposo en Dios, es precisamente el ingrediente que Dios necesita para que la gracia de Dios active de acuerdo a la necesidad que usted está teniendo en el momento. Así que la humildad no solo nos ayuda a recibir la gracia salvadora, sino que nos convertimos en recipientes que pueden manifestarse por medio de la gracia de Dios. Por lo tanto, mientras más dependamos de Él, la gracia que se va a recibir será abundante en nosotros, con el fin de vivir una vida plena y conforme a su propósito. Esto nos lleva a comprender que la humildad no es una debilidad del hombre, sino una herramienta que utilizamos para atraer la gloria de Dios, para manifestar la gracia de Dios. No es una debilidad, sino más bien es una fortaleza, pues Dios pone en el centro y nos habilita para caminar en su favor, por medio de la humildad. La humildad nos capacita para servir, trabajar en el reino de Dios. A veces, con este punto aquí quiero decir que a veces las personas piensan que Dios lo que anda buscando es gente habilidosa para hacer cosas. Y no necesariamente empieza así. Aunque yo no niego que Dios pueda usar el talento y la habilidad de un individuo para él hacer algo que Dios solicite. No quiero eliminar esa parte. Sin embargo, la materia prima que Dios utiliza no es gente que sepa hacer cosas, sino gente que realmente sienta que no puede hacer nada, a menos que Dios los capacite, los ayude, los entrene, y entonces ellos podrán hacer todo. Eso es importante. Entonces, lo que Dios anda buscando para poder servir en el reino de Dios es un ingrediente que se llama humildad. Nosotros como ministros del Señor, yo como pastor, por la gracia de Dios, tengo este punto bien claro. Y créame que tengo habilidades. Créame que manejo muchas cosas humanamente hablando. Sin embargo, he decidido y estoy convencido que esta obra que el Señor me ha entregado no se puede montar o hacer una estructura en bases que vienen sobre la sabiduría humana, la inteligencia humana o la capacidad humana. No va a aguantar. Se va a quebrar, se va a rajar en el proceso. Entonces, como hemos aprendido que todo lo que sostiene el peso de la gloria de Dios es la humildad. Porque por medio de la humildad accesamos a la fuerza de Dios. Por medio de la humildad accesamos a la bondad de Dios.
Por medio de la humildad accesamos a poder recibir la sabiduría, el entendimiento para desarrollar cosa tan grande y tan comprometida y tan difícil, diría yo, como es la obra del Señor. Solamente gente humilde podrá tener éxito y salir al final del camino prevaleciendo, haciendo la voluntad de Dios. Así que la humildad no solo nos transforma nuestra relación con Dios, sino que también nuestra relación con los demás. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el estatus o las capacidades, como acabamos de hablar, o el conocimiento o los logros que tengamos, sino por la disposición de servir a otros con amor y entrega. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo perfecto de humildad al lavar los pies de los discípulos y entregarse en la cruz por nuestra salvación. Interesante, porque a título personal, Jesús era un hombre sin pecado, tenía una relación con el Padre perfecta y madura, santo, puro. No tenía que hacer esto, no tenía que hacerlo. Y seguía siendo Dios, seguía siendo Jesús, seguía siendo el Hijo de Dios, puro y santo. Sin embargo, dice que Jesús se hizo humilde tomando forma de hombre, de siervo, de hombre, siervo. Y nos dio un ejemplo de humildad. No solamente en venir a la tierra para cumplir el propósito del Padre y vivir bajo las limitaciones de un hombre dependiendo del Espíritu Santo como cualquier otro, sino más bien tomando forma como de uno más. Tanto así que a Jesús en muchas ocasiones le quisieron confundir como un hombre lleno de demonios. Imagínense, si no era tan humano y tan natural. Pero lastimosamente quien lo acusó o los acusaba de esa manera no estaban viendo quién era en realidad él. Pero Jesús no fue que vino de la realeza y ya, no. Se movió como un ser humano humilde, dependiendo de su Padre. Y cuando hablo de humildad no estoy hablando de escasez financiera, porque Jesús lo tenía todo. Lo tenía todo, pero no necesitaba necesariamente el dinero para tenerlo todo. En muchas ocasiones vimos a Jesús haciendo milagros de multiplicación y milagros financieros, como en la ocasión que él tenía que pagar los impuestos para el templo, y le dijo a Pedro: no hay nada en la bolsa, o no busques la bolsa, porque el que controlaba la bolsa, que era Judas, no estaba posible. Y Jesús de alguna manera vino y le dijo a Pedro: vaya, saque un pez del mar, y cuando usted coja ese pez, ábrele la boca y saque la moneda que está ahí. Alguien que tiene esa relación con el Padre no necesita tener una cuenta bancaria. Lo que necesitamos es seguir teniendo humildad para que Dios siga manifestándonos en el proceso de nuestro camino o desarrollo del ministerio las cosas que necesitamos. Bendito sea mi Padre, y gracias, Jesús, por este ejemplo de humildad, que no solamente lo llevó a ese nivel de vivir como hombre, sino que ante sus discípulos mostró que el servicio es una muestra física de lo humilde que puede ser una persona. Ahora, el servicio a Dios, que se traduce servicio a las personas. Porque hay gente que no tiene ningún problema por servirle a Dios en un micrófono, un púlpito o en una asignación X. Pero cuando ya usted comienza a servirle a Dios e involucra a gente, es donde está la verdadera humildad para el servicio. Donde está la verdadera pureza del servicio. Cuando en realidad usted empieza a poner su vida, su tiempo, su dinero, talento, capacidades a Dios, a la obra de Dios, pero también se traduce a través de las personas. Así que la humildad no solo nos transforma nuestra relación con Dios, sino que también nuestra relación con los demás. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por los estatus económicos o conocimientos o logros, sino por la posición, sino por la disposición de servir a otros con amor y entrega. Y yo le diría algo más: con excelencia. Y con excelencia. Y aclaro, la excelencia no es abundancia de finanzas. La excelencia es que con lo que tienes, lo haces bien para Dios y para la gente. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, nos dejó el ejemplo perfecto
de humildad al lavar los pies, añado Dios, hediondos de sus discípulos y al entregarse en la cruz por nuestra salvación. ¿Por quién se entregó? Por nosotros. ¿Y cómo estábamos delante del Padre nosotros en correlación al pecado? Dice que las obras humanas son como trapo de inmundicia para Dios. En pocas palabras, éramos malolientes para Dios. Y aún así, el Señor murió por nosotros. Eso es un grado de humildad. Morir por nosotros. Llevar a la perfección su humildad en entregarse por aquellos que no valíamos nada prácticamente. No teníamos un valor. Pero aunque parece contradictorio, no teníamos valor, pero quien nos dio valor fue el sacrificio de Jesús. Así que sí, había un valor intrínseco, pero que ante la sociedad, ante el mundo y posiblemente ante Dios, lo habíamos perdido. Entonces, un grado de humildad fue haber llevado la cruz en obediencia al Padre, en el servicio a Dios, pero filtrado a través de la gente. ¿Qué dice Filipenses 2:5? Mire lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta cómo esta traducción lo pone como Cristo Jesús, o sea, el hombre ungido, no el Dios, el hombre ungido, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, él sabía lo que era. Él sabía la posición que tenía ante su Padre, ante la deidad, o como parte de la deidad, pero él nunca se aferró a aquello, sino que la implicación que llevaba el venir a la tierra y dar su vida por nosotros y poder hacer la obra que el Padre le encomendó, implicaba que él voluntariamente dijera: yo no ocupo nada de eso allá abajo. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad. No fue obligado. Jesús no fue obligado en su servicio a venir a la tierra. Fue un acto de amor en obediencia a su Padre y amor a la humanidad. Pero ¿cómo se hace humilde? En que no tenía derecho de poder venir a la tierra necesariamente con las capacidades y habilidades o con aquella, diríamos nosotros, evidencia de ser el gran Hijo de Dios. Solamente tenía que mostrarlo a través de su amor, de su entrega y de algunas manifestaciones que hoy en día también pueden ser comunes para nosotros, porque Jesús dice en la Escritura que todo lo que hacía era porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, como un modelo a seguir a todos nosotros, hombres llenos del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el grado de humildad? Que aún teniendo todas aquellas cosas para poder visitar la tierra como el gran rey del universo, y así evitarse todo lo que tenía lo que sufrió, él dijo: no, yo me despojo de todo esto, y solamente estoy hablando de una forma metafórica, porque no sabemos la implicación de lo que dice cuando se menciona que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No sabemos la implicación, es decir, dejo de ser Dios en función para ir a la tierra y caminar como hombre sin perder esa realidad de que soy hijo de Dios, soy parte de la deidad, pero no puedo funcionar, ni voy a caminar, ni voy a manifestarme como el Hijo de Dios real, verdadero que soy, aunque él nunca perdió esa identidad, pero desde una óptica humana, que por eso es que muchos no quisieron creer en su ministerio, porque evidentemente el decir que era el Hijo de Dios, todo el mundo lo estaba esperando con muchas cosas impresionantes. Sin embargo, Jesús se hizo humilde y nunca se aferró a mantenerse sujeto a esa deidad, haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Pero el verso no termina ahí. Dice que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ahí está donde yo le digo que es un acto voluntario. A veces hay actos que usted
o hay decisiones que usted toma voluntariamente que hablan del grado de humildad que usted tiene. Hay actos, otra vez quiero mencionar esto, hay actos que usted toma en decisiones, que esas decisiones que usted está tomando están indicando el grado de humildad que usted tiene. Aquí está. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo. Hecho, dice, semejante a los hombres. Y aclaro algo, tan semejante a los hombres que si Jesús no se hubiera manifestado o no hubiera dicho que es el Hijo de Dios y que era el Cordero de Dios y que hizo la obra en la cruz, hubiera pasado desapercibido como un hombre cualquiera, o como un gran profeta, o como un gran rabino o maestro, que de hecho muchos, de acuerdo a la expresión de los discípulos cuando Jesús dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Muchos decían, eres el profeta, eres la manifestación de Isaías, eres esto, aquello. Pero solamente Pedro es cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, en pocas palabras, Jesús sabía que una de las implicaciones que tenía el grado de humildad de llegar a la tierra era perder prácticamente a los ojos de la humanidad la identidad que él tenía. De tal manera que la identidad que él tenía solamente se podía recibir por revelación. Imagínense, todo eso implicaba la humildad. Todo eso implicaba ese grado de decir, yo voy a ir a hacer esta obra, pero no como necesariamente Dios, sino que yo me despojo de esas cosas, me despojo de todo lo que tengo a mi disposición por ser el Hijo de Dios o ser parte de la deidad, para caminar entre los hombres como un humano, dependiendo del Espíritu Santo y teniendo una relación con mi Padre Dios. Así que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, le va a decir cómo. Le va a decir cómo se humilló. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente al Padre para llegar a un propósito planeado. Eso es humildad. Humildad es reconocer la autoridad de quien me envía y someterme bajo esa autoridad, bajo ese planeamiento. Eso es humildad. Sabiendo quién es usted, sabiendo quién es la persona. A veces cuando yo enseño estos puntos de servicio y de humildad, a veces enfoco el punto es que, imagínate como cuando tú llegas a la iglesia por primera vez y tú eres un piloto de aviación o eres alguien importante en la ciudad o en el país, pero usted en la iglesia prácticamente no sabe nada, es primera vez o va a aprender. Entonces, ¿qué es humildad para usted ahí? Sabiendo quién es usted, usted dice, nada de esto yo lo voy a poner aquí, sino que por el contrario, aquí yo me voy a convertir en una persona que dependo de Dios y entrego mi corazón para que hombres de Dios o personas guíen mi vida. En pocas palabras, reconozco que en esta materia no sé nada y estoy dispuesto a hacer lo que me pida, sin dejar de ser el piloto o el profesional que usted puede haber sido. Eso es humildad, cuando usted tiene esa mentalidad. Humildad pudiera ser cuando usted reconoce quién es usted, reconoce los logros que tiene, pero un día le dicen, bueno, santo, usted nos puede ayudar en la puerta para abrir y cerrar. Y la persona dice, ¿cómo no? Aquí estoy para servir a Cristo, a la iglesia, a la gente, porque eso se traduce en servicio. Y usted lo ven paradito ahí. Usted se imagina que cuando usted abra la puerta viene su compañero de trabajo que de pronto está visitando la iglesia donde usted se congrega y lo va abriendo la puerta. Ese hombre va a quedar así, wow, ¿y tú qué haces haciendo esto? Si tú eres el gran piloto de avión, eres el gran profesional, no necesitas hacer eso. Y usted con satisfacción le dice, no, es que en este punto no soy nadie. Y lo que estoy haciendo, lo hago para la gloria de Dios. Quizás mucha gente no entienda eso, solamente los entendidos, los que practican humildad y los que reconocen quiénes somos nosotros ante nuestro Padre, podemos identificar que eso se traduce como humildad en el corazón de un hombre.
Así es que, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El servicio en el reino requiere que pongamos de un lado nuestras propias ambiciones y derechos, eligiendo intencionalmente ocupar el lugar más bajo para que otros sean edificados. Eso sí que es interesante. Voy a leérselo. El servicio en el reino requiere que pongamos de un lado nuestras propias ambiciones y derechos. Ojalá pudiéramos todos entender esto, incluyendo cristianos. Eligiendo intencionalmente ocupar el lugar más bajo para que otros sean edificados. Y aún como pastor, yo reconozco que soy un siervo que tengo que hacer lo que me mandaron a hacer. Y en el proceso, aunque tenga un oficio pastoral, mi grado de humildad me hace depender de Dios, pero también el grado de humildad me hace relacionarme con la gente, que es lo que se traduce como la obra de Dios. Es difícil que alguien esté haciendo la obra de Dios sin que se involucre con la gente. Siempre que usted oiga, estoy haciendo la obra de Dios, está involucrándose con gente. A alguien usted va a bendecir, a alguien usted va a tratar, a alguien usted va a ministrar, a alguien usted va a enseñar. En el ámbito que usted haga, si está sirviendo a Dios. En el cuerpo de Cristo, los más grandes son aquellos que están dispuestos a ser siervos de todos, sin dejar de ser siervos de Dios. Siervos de todos, o sea, servidores. Hombres a disposición, mujeres a disposición. Cuando una persona tiene un cargo o tiene una posición, una asignación, y eso no se traduce en servir a alguien o ser siervo de la gente, o sea, para servirle a la gente, entonces cuando una persona diría yo de esta manera, se detiene de hacer eso, esa persona no es humilde ante Dios. No es humilde, no tiene humildad. Porque todo lo que se relaciona con humildad pone en primer lugar a Dios y a todo lo que conlleva, sin perder posición de aquellas cosas que son responsabilidad nuestra, que de hecho nuestro grado de humildad nos va a ayudar a que esas cosas tampoco se descuiden, porque Dios está viendo tu corazón, que estás poniendo a Dios en primer lugar. Y todo eso se traduce como humildad. Cuando nos humillamos y servimos, no solo reflejamos el carácter de Cristo, sino que también experimentamos la alegría de cumplir el propósito eterno de Dios, ser un reflejo de su amor y su gloria en la tierra. Ser un reflejo de su amor y gloria en la tierra. Entonces, cumplir el propósito eterno de Dios se debe traducir con servicio y humildad para servir. Quiero terminar diciendo lo siguiente. La humildad no es una opción para los creyentes, ni tampoco es una herramienta que algunos la tienen y otros no. No, precioso. Escuche bien esto. La humildad no es una opción. Es un requisito para vivir la vida de Dios. Y voy a decirle algo que le va a llamar la atención. Todos tenemos humildad y bregamos con orgullo. O usted ocupa uno y suelta al otro, o ocupa este y suelta al otro. Pero todos bregamos con ello. Hay momentos en que usted tiene que decidir. Y usted tiene que echar fuera ese espíritu de orgullo. Porque en lo que va a decidir precisamente usted no va a ganar nada. No le va a venir nada de rebote o de retroactivo. No le va a venir nada. Al contrario, pues es posible que en ese proceso usted hasta pierda cosas. Pero cuando Dios está en el asunto, usted no mide si hay ganancia o no. Usted simplemente está a la disposición de Dios. Usted tiene un corazón humilde para creerle a Dios, que Dios es suficiente para ayudarlo a usted a que usted cumpla la obra que Dios le manda, y en el proceso que usted pueda seguir siendo sustentado
de aquel que lo envió a hacer algo. Cuando usted llega a ese nivel, o yo llego a ese nivel, realmente hemos estado madurando humildad ante Dios, que se traduce en obra hacia la gente. La humildad no es una opción, es un requisito para vivir la vida de Dios. Es a través de la humildad que reconocemos nuestra dependencia total de Él. Lo acabo de mencionar. Recibimos su gracia y somos capacitados para servir en su reino. Cada uno de nosotros está llamado a despojarnos, en este caso, de muchas cosas que pueden ser atractivas o buenas o beneficiosas para nosotros, pero que no nos sirve al llamado de Dios. Y llámese lo que sea. Y se va a requerir de humildad para tener que ponerlas a un lado. Entre tanto hacemos la voluntad de Dios, o se va a requerir de orgullo para soltarlo de Dios y dedicarme a aquello que yo creo que es importante para mí, o me parece que es lo más importante para mí, y desplazarlo de Dios. Oiga esto, cada uno de nosotros está llamado a despojarnos del orgullo, de la autosuficiencia y de las pretensiones para vivir una vida de entrega plena al Señor. 4 cosas, orgullo, autosuficiencia y pretensiones, 3 cosas. Ya no cuenta, un humilde no cuenta si salgo bien o no voy a salir bien. Un humilde no cuenta, no, pero es que yo tengo que hacer esto, no, yo no puedo hacer aquello. No, un humilde está dispuesto a hacer lo que Dios le manda. Ojo, lo que Dios manda. Se traduce de la misma manera en que el humilde traduce su servicio en servir a otros, también la voz de Dios o lo que Dios manda se puede traducir que venga en la boca de una persona. Jesús nos dejó claro lo siguiente: porque el que se enaltece será humillado. Y a veces enaltecerte no es solamente decir que quieres ser grande en la iglesia, sino que quieres ser grande en posición a algo en el mundo, versus lo que puedes estar dejando, lo que puedes dejar de lado, con tal de que no te estorbe alcanzar algún logro en el mundo que te pueda engrandecer. Pero mira lo que dice el texto para los hijos de Dios: porque el que se enaltece será humillado, o el que busca exaltación, el que busca engrandecerse, el que busca una posición y desplaza lo de Dios, dice que será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo traducimos humillar? El que pone en primer lugar a Dios. El que dice: Señor, tengo este proyecto, tengo esta idea, pero eso definitivamente que me va a ayudar en ciertas cosas, pero no quiero soltar lo tuyo. No quiero desistir de aquello que tú me mandaste, me encomendaste a hacer. Entonces, cuando yo decido por el Señor, créeme, precioso, que aquí está el secreto. Cuando yo decido por el Señor, estoy actuando en humildad, en reconocer que lo de Dios es primero, y luego te garantizo que haciendo lo de Dios, las otras cosas van a caminar a favor nuestro. Te lo garantizo. Yo tengo muchos años de vivir sirviéndole al Señor y siempre Dios me ha suplido lo que hemos necesitado. Y en el momento en que no lo he tenido, es cuestión de tiempo para que venga. Y no me ha hecho falta nada. Y seguro no me hará falta nada. Y el día que me llegue a faltar algo, yo sé que es un tiempo de espera, entre tanto viene la promesa de Dios. Porque mi garantía está en que estoy haciendo la voluntad de Dios, que implica mi humildad para no buscar lo mío propio, para no buscar una ganancia personal y desplazarlo de Dios. Y en el proceso, Dios cuida de mi casa, de mi trabajo, de mi familia, de mi salud. Porque todo eso también viene implicaciones a nuestra vida. Mi paz mental, mi emocional, porque estoy en el centro de la voluntad de Dios. Y eso implica humildad, reconocer que Dios me ocupa o que necesito de Dios, es humildad. Y lo último que quiero leerte es lo siguiente: la humildad es la llave que abre la puerta a las bendiciones manifestadas de Dios en la tierra. La humildad
Por eso es que el orgulloso le va a costar más la manifestación de lo que anda buscando. Las pueden conseguir. Yo tengo una enseñanza donde yo pruebo que un mundano o una persona sin la ayuda de Dios va a conseguir cosas. Pero número uno, se las va a deber al diablo y el diablo paga mal a quien bien le sirve. O número dos, le va a costar muchas cosas y al final del camino va a estar muy cansado y estresado. De tal manera que ni siquiera va a terminar disfrutando de los logros que ha conseguido por causa de las cosas que ha perdido. ¿Qué cosa? Dios, su voluntad, su propósito. Y todo eso es grados de orgullos a veces que nos visitan el corazón. Entonces, la humildad es la llave que abre la puerta de las bendiciones del cielo, mi santo, a favor de Dios y al verdadero propósito en nuestra vida. En un mundo en el cual vivimos, que exalta el ego, la autosuficiencia, seamos ejemplo de humildad, apartándonos de esas cosas y dedicándonos a servir al Señor, reflejando el carácter de Cristo y llevando la luz del Evangelio a quienes nos rodean, inclusive en las ocupaciones y oficios que continuamos haciendo aún sirviendo a Dios. Yo bendigo la vida de los hombres de Dios que dentro del mismo llamado del Señor, que han entregado su vida a Dios, Dios los ha llamado a tiempo completo, que viven a 100% full de lo que Dios les provee, ya sea en el ministerio, sobre todo en el ministerio. Sin embargo, habemos otro grupo que no hemos sido llamados a tiempo completo, porque eso es un llamado de Dios, no se deje comer cuento, Esto es un llamado, así como Dios lo llamó a usted y que usted oyó a Dios, no a un hombre, a Dios, para el oficio que usted está haciendo para Dios o lo que Dios le mandó a hacer, usted también tiene que oír a Dios de la misma manera para decirle, deja de elaborar en lo secular y dedícate a mí. Eso Dios tiene que decirlo, porque Dios te va a sostener. Si usted está oyendo a un hombre, entonces el hombre le va a tener que pasar la mesa todos los meses, va a pagar la luz, el agua y el teléfono. Pero si usted oye a Dios, Dios se va a encargar de todas esas cosas, sin perder su calidad, su compromiso, todo lo que usted tiene que llevar como que si usted estuviera trabajando, que de hecho lo está, pero es Dios el que te está sustentando. Entonces, en mi caso, yo no soy un pastor a tiempo completo, yo soy un pastor biocupacional, porque todavía Dios no me ha llamado. No sé si Dios lo va a hacer más adelante, pero Dios no lo ha hecho. Entre tanto, yo reconozco que tengo muchos proyectos por hacer de forma secular. Pero mis proyectos, yo estoy seguro que tengo un tiempo que Dios me saca porque me he rendido a Él. Y aún en ese tiempo que Dios me saca, sigue siendo de Dios. Pero Él me ayuda a administrar mi tiempo de tal manera que yo no lo mezclo con mi tiempo de comunión, con mi tiempo de relación con Dios, con mi tiempo y mi compromiso con la obra del Señor, como pastor, como ministro, como padre espiritual de un grupo de personas. Hasta que Dios me dé una nueva asignación o un llamado a tiempo completo. Y créame que hemos sacado tiempo para la familia, para los nietos, para el ejercicio, para la salud, para la comida, meditación, tiempos de oración, apartarnos para Dios, a veces mensualmente, en casa o fuera de casa. Dios nos hace un balance y trabajamos todo el día, pero Dios nos hace un balance. ¿Y cuál es el balance? No es que Dios pesa lo mismo que los demás, perdóneme. El balance correcto es que Dios está arriba y lo demás está por acá, en orden de prioridad. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Cuando usted tiene ese tipo de pensamiento, es donde usted está mostrando humildad, porque está reconociendo quién es Dios versus quién es usted. ¿Quién es usted? Usted es un siervo. ¿Y quién es Él? El Señor, el dueño suyo. Así se lo digo, crudo, clarito. Sin embargo, hay personas que por alguna razón, sabiendo eso, aún así se toman el riesgo de vivir como que si ellos fueran dueños de su propia vida y olvidando que son esclavos del Señor. Pero bueno, igual siguen siendo hijos de Dios, que al final del camino tendrán que rendirle cuenta a mi Señor. Bien, mis amados, finalmente hemos terminado con esta lección de hoy, esperando que les sea de mucha bendición. Bien pausado,
tratando de pronunciarle bien las palabras para que no haya confusión de lo que haya oído. Y confío que el mensaje que Dios puso en mi corazón, usted lo haya recibido perfectamente. Y que sobre todo lo haga reflexionar, a tomar mejores decisiones, a vivir en un grado de humildad de tal manera que usted no estaría jamás dispuesto a hacer otra cosa sino lo que Dios le manda, aún siendo un hombre biocupacional, o sea que trabaja en lo secular para sustentar su familia a través de lo que Dios le da, a través del trabajo, o que usted sea un hombre a tiempo completo. Declaro que su vida está llena de humildad y que usted es un hombre que muestra humildad, no solo para obedecer a Dios en un ritual en solitario, diciéndole, Señor, aquí estoy haciendo tu voluntad, sino que también de forma pública. ¿Cómo? Mostrando su amor, su pasión, el desarrollo de su ministerio a través de la gente. Que eso es lo que también se muestra como humildad. Sin más que decirles, queridos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias por compartir este video con todas sus amistades. Esperamos que el próximo lunes podamos estar aquí mismo, en este mismo canal de YouTube o Facebook, Vladimir Stanley, para que usted pueda recibir lo nuevo que Dios está poniendo en nuestros corazones. Este año Dios está bregando con mi vida de una forma impresionante, y eso no significa que no lo ha hecho anteriormente, sino que mis ojos se están abriendo, mi corazón se está abriendo. Algo está sucediendo con esta semilla que todavía está debajo de la tierra. Y usted preguntará, pastor, ¿y usted por qué acaba de decir eso? Sí, todavía me siento una semilla que se le está pudriendo la cáscara por fuera, para entonces salir de la tierra el verdadero vástago, árbol, bosque que el Señor quiere levantar. Pero ahí estamos. Pero al momento no puedo negarle que Dios está poniendo muchas cosas en nuestros corazones, está tratando con nuestra vida, con mi familia, en todas las áreas, de forma personal, espiritual, física, financiera, emocional, en salud. Dios está tratando con nosotros. Y eso se va a traducir en que Dios va a tratar con todo lo que lo que nos rodea a nosotros. Llámese trabajo, iglesia, hermanos, hijos espirituales. Pero yo sé que muchas cosas buenas de parte de Dios y de mi Padre se van a manifestar para este siervo y para toda la iglesia de New Creation Church en Panamá y en cualquier parte del mundo donde Dios nos permita llegar. Se despide de todos ustedes su hermano y amigo Vladimir Stanley, quien les dice hasta la próxima. Chao, les amo con todo mi corazón. Que la paz y la gracia de Dios estén con usted siempre. Bendiciones.